Vamos a ver las propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica y cómo varían en función a dónde esté situado el elemento. En este vídeo veremos simplemente la parte teórica y en vídeos posteriores haremos algún ejercicio en el que ordenemos los elementos en función a una propiedad determinada. Para analizar cómo varían estas propiedades, nos basamos en cómo va a variar la atracción de los electrones por el núcleo, por los protones del núcleo. Y tenemos dos situaciones que vamos a plantear de manera general porque esto luego nos va a permitir explicar concretamente las diferentes propiedades, pero siempre basándonos en esta atracción de los electrones. Entonces, en el caso de los períodos, dentro de un mismo período, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, al desplazarnos hacia la derecha, ¿qué ocurre con el número de protones? Aumenta, ¿no? Aquí tenemos un protón más, un protón más, un protón más, a medida que avanzamos de átomo a átomo hacia la derecha. Vale, y eso lo que va a hacer es que aumenta la carga nuclear, porque en el núcleo, recordad, están los protones. Pero cuidado, porque tenemos que diferenciar entre carga nuclear en general y carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la atracción real que experimenta un electrón con respecto a los protones del núcleo. ¿Y por qué digo real? Porque claro, si nosotros tenemos un átomo, el del hidrógeno, por ejemplo, que solo tiene un protón y un electrón, vale, ese electrón se siente atraído por el protón del núcleo. Pero en el caso de átomos polielectrónicos, es decir, que tengan más de un electrón, va a haber interacción también no solo del electrón con los protones del núcleo, sino entre los electrones que están en la corteza. Porque recordad que las cargas iguales se van a repeler. Entonces, con carga nuclear efectiva nos referimos a la carga real, teniendo en cuenta las interacciones y las repulsiones entre los electrones, ¿vale? De todas maneras, en un mismo periodo va aumentando el número de protones, es decir, va aumentando la carga nuclear, y aunque también aumenta el número de electrones, no es tan significativo, ¿vale? Entonces, al movernos hacia la derecha, va a aumentar la carga nuclear efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener más protones aquí y aunque tenga más electrones, la repulsión no es tan significativa. Entonces, los electrones de los átomos que estén más hacia la derecha van a estar más atraídos por el núcleo, porque en el núcleo tenemos mayor carga nuclear. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que los electrones, si están aquí más atraídos, van a estar más compactados, va a hacer que los átomos sean más pequeños, va a ser más difícil arrancar electrones de esta zona que de aquí, porque están más atraídos hacia la derecha del periodo que hacia la izquierda. Y por otro lado, ¿qué ocurre en un grupo? Bueno, pues que a medida que bajamos en un grupo, va aumentando el número cuántico principal, que recordad que es el nivel energético. ¿Y eso qué hace? Que los electrones estén cada vez más alejados del núcleo, ¿vale? Porque están en capas de mayor energía. ¿Y esto qué implica? Que, claro, si vosotros tenéis, imaginaos que esto es la representación de un átomo, ¿vale? Donde tenemos en el núcleo están los protones y en la corteza están los electrones. Los electrones de la capa de valencia, que recordad que son los que están en el nivel energético exterior, estos electrones van a estar más lejos del núcleo y van a sentir una menor atracción que aquellos electrones de un átomo que tenga menor nivel energético. Imaginaos que tenéis un átomo que tiene solo 2 niveles energéticos, pues estos electrones van a sentirse más atraídos por el núcleo que en un átomo que tengamos electrones más externos. ¿Y esto en qué nos repercute? Pues que al ir bajando en un grupo, los electrones de las capas externas de estos átomos van a estar más apantallados. ¿Eso qué quiere decir? Pongamos que estos son los electrones que están en la capa más externa de un átomo cualquiera, ¿vale? Estos electrones van a sentir la repulsión de estos electrones de aquí, ¿vale? Van a sentir, obviamente, la atracción del núcleo, pero van a tener también estas repulsiones. Y eso va a hacer que los electrones, cuanto mayor sea n, es decir, cuanto mayor sea el período, más lejos van a estar y mayor efecto pantalla, haciendo que estos electrones se sientan menos atraídos que los electrones que tenemos en los átomos de más arriba. ¿Y esto en qué va a repercutir? Pues que va a ser más fácil arrancar estos electrones que sienten una menor atracción por el núcleo que los electrones de átomos que están en los primeros periodos porque están más en niveles energéticos menores y están más cerca del núcleo, con lo cual están más atraídos. Y además también los átomos que estén más abajo en los grupos van a ser más grandes porque esos electrones van a estar en niveles energéticos mayores. Vale, entonces esto que os acabo de explicar es básicamente la justificación para cualquiera de las propiedades que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con la primera. Siempre que estemos explicando cómo varían las propiedades, obviamente tenemos que definir esa propiedad para demostrar que sabemos de qué estamos hablando. Os escribo aquí la definición de radio atómico. Vale, pues el radio atómico, ¿qué es? Es la mitad de la distancia internuclear en una molécula diatómica. Vosotros imaginaos que tenéis el cloro 2, ¿vale? Claro, ¿qué es la distancia internuclear? Pues la distancia que va de núcleo a núcleo. Si aquí está el núcleo, esta es la distancia internuclear. Vale, pues la mitad de esa distancia internuclear, es decir, como por aquí, al final lo que tenemos es el radio atómico.
¿Vale? Así es como se calcula. O también podría ser la distancia entre dos átomos en una red cristalina, porque ya sabéis que en una red cristalina, por ejemplo, un enlace iónico, no tenemos moléculas discretas, sino que están todas en una red formando un cristal. Bueno, pues la distancia entre esos dos átomos, la mitad, esa sería lo que sería el radio atómico. ¿Y cómo varía en la tabla periódica? Bueno, pues basándonos en lo que explicamos anteriormente de la atracción del núcleo, a medida que bajamos en un grupo, como los electrones se sienten menos atraídos porque están más apantallados por los electrones de las capas inferiores, eso va a hacer que el átomo sea más grande, porque además estos electrones están más alejados del núcleo porque están en niveles energéticos más elevados, con lo cual al descender en un grupo el radio atómico aumenta. ¿Y qué ocurre en un periodo? Al avanzar hacia la derecha, ¿qué ocurría con los electrones? Cada vez se ven más atraídos, entonces van a estar más comprimidos porque sienten mayor atracción por el núcleo. Con lo cual, al ir hacia la derecha, el átomo será más pequeñito, es decir, su radio es más pequeño. Es decir, que hacia la izquierda, en un mismo periodo, los átomos serán más grandes, es decir, que aumenta cuando nos vamos hacia la izquierda. Os lo pongo por ahí para tener más espacio. Obviamente, cuando vosotros hagáis ejercicios, no podéis poner simplemente aumenta al bajar en un grupo y al ir hacia la izquierda en un periodo. ¿Vale? Tenéis que explicarlo todo, tenéis que explicar por qué. Y es basándonos en la atracción de los electrones que os comentaba anteriormente. Además de radio atómico, también tenemos el radio iónico, ¿vale? Cuando tenemos átomos no neutros, pero os lo explicaré detenidamente cuando hagamos ejercicios. Vamos con la siguiente propiedad. La energía de ionización, o también llamada potencial de ionización. Os escribo la definición. Es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo en fase gaseosa y estado fundamental. La energía necesaria para arrancar, ¿vale? Y cuando arrancamos un electrón, ¿qué hacemos? Convertimos el átomo en un ion. Por eso, lo de energía de ionización, que es la energía que nosotros tenemos que aportar. Yo quiero arrancar un electrón, pues tengo que aportar una cierta cantidad de energía. Entonces, ¿dónde voy a tener que aportar mayor energía? ¿En un átomo cuyos electrones se ven menos atraídos o en un átomo cuyos electrones se ven más atraídos? Obviamente me va a costar más energía arrancar los electrones que están más arriba porque están más cerca del núcleo, están más atraídos. Y al descender en un grupo cada vez me va a costar menos porque están más alejados del núcleo, más apantallados y por lo tanto menos atraídos, ¿vale? O sea, varía inversamente al radio. Y en un periodo, pues también al revés que al radio, porque me va a costar más energía arrancar un electrón de esta zona de aquí que de esta de aquí. Entonces voy a tener que aportar más energía de ionización. Entonces la energía de ionización es superior en los átomos que están más hacia la derecha en un periodo. Indicar que, claro, podemos arrancar un electrón, pero también podemos arrancar más, 2, 3, teniendo la primera energía de ionización, la segunda energía de ionización. Claro, y para un mismo átomo, la segunda energía de ionización es superior a la primera energía de ionización, porque es más difícil arrancar un electrón de un átomo que ya nos ha quedado cargado positivamente, ¿vale? De arrancar el primer electrón, que hacerlo de un átomo que es neutro. Vamos con la siguiente propiedad. Vale. Ahora, la afinidad electrónica ya no es la energía necesaria, sino que es la energía, cuidado con la definición, la energía liberada, ¿vale? La energía que se desprende en un átomo en fase gaseosa y estado fundamental cuando capta un electrón, convirtiéndose en un ion negativo, ¿vale? Y dentro de un grupo, ¿a qué átomo le va a costar menos captar un electrón? Pues en la posición en la que los electrones estén más atraídos al núcleo, ¿no? Si yo añado un electrón aquí, se va a liberar mayor energía porque es más fácil que este átomo capte un electrón que va a estar más atraído que lo capte más abajo en el grupo, que están menos atraídos, ¿vale? Y en el caso de los periodos va a ser más fácil, con lo cual se va a liberar más energía en donde sientan mayor atracción los electrones por el núcleo, es decir, hacia la derecha. Aquí me va a ser más fácil que el átomo capte un electrón. Vale, de hecho, sí, lo podéis ver también pensando en que aquí, por ejemplo, los gases nobles van a querer captar un electrón para adquirir configuración de gas noble. Entonces, va a ser muy fácil que ganen ese electrón, al contrario que aquí. De hecho, aquí los alcalinos no van a querer ganar un electrón, lo van a querer perder. Con lo cual, la energía que se va a liberar va a ser más alta aquí porque quiere ganarlo. Y otra propiedad es la electronegatividad. Os lo pongo por aquí porque no me coge. Vale, la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo que está enlazado con otro. Vale, aquí ya no hablamos de átomos individuales, sino de la propiedad que tiene un átomo, pero dentro de una molécula, por ejemplo, para atraer hacia sí los electrones del enlace. Vale, entonces, la electronegatividad es una propiedad que es similar a la afinidad electrónica, porque además varía de manera bastante similar, pero aquí estamos hablando de un átomo dentro del enlace. Vale, si tenemos, por ejemplo, el HCl,
Vale, el cloro va a ser más electronegativo porque el cloro quiere llevar hacia sí los electrones. ¿Y por qué? Porque está más hacia la derecha en un periodo y por lo tanto quiere intentar ganar esos electrones para adquirir configuración de gas noble y además porque aquí los electrones están más atraídos por el núcleo, por eso va a tirar de él. Y esta electronegatividad en un enlace es lo que nos va a provocar cierta polaridad del enlace, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Con lo cual también aumenta hacia arriba y hacia la derecha.